Gracias vos para el cambio. Continúa Juan Francisco de la Rosa. Ya tenemos ya a Alfonso en vía de ingresar al programa. No sabemos si ya está ahí, pero es un aporte que ya está en curso. Muchas noticias, como siempre, nacionales e internacionales. Aquí, por ejemplo, en el país sigue la violencia. Prometimos hace un par de días ocupar una parte importante de las ediciones de Voz para el Cambio hablando sobre el tema, porque ya el nivel de violencia que hay en la República Dominicana, desde Voz para el Cambio pensamos que debe haber una intervención del Estado con una posición más determinante. Y por ejemplo, una noticia de hoy es que Oscar Eduardo Alcántara le tiró ácido del diablo a su compañera ahí en Cristo Rey, una muchacha de 22 años, señores. En mi caso particular, que tengo hijos e hijas de esa misma edad, todavía con su carita llena de inocencia, ¿cómo es posible que haya un loco que tome una decisión como esa? Este individuo le han impuesto aquellos 3 meses de medida de coerción por tirarle el ácido del diablo a esta muchacha. La República Dominicana necesita una intervención urgente. Su gente está enferma, tiene demasiado violencia, no hay tolerancia. Pero gracias que tengo ahí a Alfonso, que ya también es psicólogo social por sus estudios, por los aportes que está haciendo. Hay que decir que ya Alfonso conoce el país porque está investigando en múltiples facetas. Bienvenido, Alfonso, a esta colaboración de hoy viernes en Voz para el Cambio. Muchas gracias, don Juan Francisco. Es viernes. La juventud dice que el cuerpo lo sabe, porque, ¿verdad? Todos mis sobrinos dicen, es viernes y el cuerpo lo sabe. Porque se toman Natanael, su suba un trago ya. poquito para yo poder oír a Alfonso. Le comentaba a Juan Francisco que es viernes, pero mi cuerpo no lo sabe. Sí lo sabe mi agenda, que debo ver la responsabilidad que tengo cada día, ¿verdad? Pero el cuerpo mío ya no se entera que es viernes. Los sobrinos sí, porque eso se toman su traguito y entonces están al tanto con con lo biológico, ¿no? Bueno, hay muchos temas, Juan Francisco, muchos temas y muchos problemas. Ahí vemos ya que el Ministerio de Educación está inaugurando las aulas de emergencia, ¿verdad? Esas aulas que se pueden mover. Se miran bien, se miran bonitos, pero es parte de la falta de, aunque ellos no lo quieran admitir, es falta de la planificación y de responsabilidad, ¿verdad? Porque ellos conocen más o menos cuál es la matrícula estudiantil y qué es lo que tenemos como aulas. Pero este es un país muy especial, muy especial. Aquí en los 8 años de Danilo, que se aplicó el 4%, se planteó que habría que usar aulas para hacer hoteles, porque supuestamente estaban construyendo demasiado aulas. Hay un feedback ahí, se repite mi voz, Juan Francisco. Pero bueno, no sé a qué se debe. Usted tocaba un tema, Juan Francisco, el de qué tiene la gente en la cabeza que comete tantas imprudencias que al final van contra ellos mismos. Ocasionan un daño a una segunda persona, a una tercera persona. Hay un feedback, Juan Francisco. Estamos tratando de que producción trate de resolver esas dificultades. Bueno, perfecto. Se resolvió. Eh, la gente como que no piensa, Juan Francisco, ¿qué es lo que tienen en la cabeza? Ahí hay
digamos que una expresión del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Qué indelicadeza procurar ellos, o uno de ellos, un vicepresidente según ley, ser el garante de Donny Santana, sentenciado a 20 años por violar a una hijastra. Se prestan para esto. Es que no calculan la reacción del público. Además, el dolor, por lo menos si no de la mamá de la niña, de la tía y de la abuela y de los tíos, ¿verdad? Adelante, Juan Francisco, que yo siento ahí el feedback. Adelante. Bueno, Alfonso, no hemos podido resolver, le he comunicado a producción que no tengo cómo escuchar bien vuestra participación. Entonces, vamos a ver si eso se supera para que podamos tener un diálogo más fluido. Pero usted puede seguir analizando porque puede hacer que sea en el móvil nuestro que esté. No sé si él tiene otra vía de hacerlo con la pantalla que está aquí en el estudio. Bueno, gracias, Juan Francisco. De todas maneras, es un tema nuestro, digamos que del día a día, porque un caso y viene el otro y viene el escándalo con este muchacho, el Colegio de Abogados, con una imagen tan deteriorada como la que tiene el Colegio de Abogados, de una división reciente, pero además el colegio tiene 30 años en una crisis de autoridad moral, en una crisis de representación de los togados del país. Nuevo. Es duro, Juan Francisco, tener que admitir que el último presidente del Colegio de Abogados fue el doctor Wilson Gómez Ramírez. Tener que admitir eso. Y Wilson Gómez fue presidente en el año 1991. Y tener que admitir eso es una señal de cómo anda el país en todos los estratos sociales y profesionales. Hay esas dificultades, Juan Francisco, y en toda la sociedad, y en el Palacio y en los ministerios, y ni se diga en el Congreso Nacional. Es como que vamos sepultando el país. Es una pena cuando los nacionales, los dueños de un estado, de una nación, de un país, son ellos los que lo entierran. ¿Cómo entender eso, Juan Francisco? Por ambición desmedida, por falta de conciencia, por falta de amor, por falta de respeto. Uno no entiende estas cosas, Juan. A mí me dio mucha pena, Alfonso, cuando vi esa noticia de que el Colegio de Abogados había puesto su prestigio para que este señor Dominic Santana Cuevas, que está condenado por violación sexual a una niña de 14 años, que hija de quien era su esposa, y entonces una situación de esa naturaleza, uno piensa que un gremio, que los gremios están para patrocinar la defensa de sus afiliados, pero hay fiestas en las que uno no debe bailar. Eso es un desaguisado, porque todos debemos recordar un analista famoso, mercadólogo, que se equivocó también con una hijastra. Yo no sé si está preso todavía, pero perdió su nombre, un gran analista que lo fue, pero ya no tiene vergüenza para volver a presentarse ante un medio de comunicación, porque
hay errores en la vida que el que lo comete, si no paga con su vida, tiene un estigma social que lo persigue para siempre. Que el Colegio de Abogados haya cedido lo que le queda de respeto para patrocinar un delincuente, porque está condenado, hay que decirlo, un delincuente, eso a nosotros no nos ha caído bien, porque a Alfonso no le cayó bien y a mí tampoco, para no decir que a la sociedad, por lo menos nosotros dos nos sentimos ofendidos. Bueno, Adelante, don Alfonso. Francisco. Miren, eh, la ofensa es a la sociedad y es una pena que lo que se pueda denominar como colegio de abogados ofenda a la sociedad cuando está para actuar en justicia como auxiliares de esta. Cuando un abogado, bueno, déjame yo quedarme callado porque yo soy abogado, entonces, ¿verdad? Pero mire, Clotilde Parra, en su artículo de hoy, detrás del telón, dice, no es el pene, es la cabeza. Así lo titula. Y yo lo voy a poner aquí para que usted no vaya a creer que yo estoy inventando cosas, ¿verdad? Mírelo ahí. Usted y cualquier mal pensado que esté en sintonía con nosotros. Bueno, No es el aquí pene. hay un hombre muerto de la risa en el canal. Bueno, y dice el artículo en el párrafo de entrada, en medio del jaleo público sobre la violación grupal de una joven en Villa González, el Colegio de Abogados no tuvo mejor idea que la de lograr un permiso laboral, eufemismo que encubre la libertad condicionada para un condenado por incesto. En lugar de la celda en el 15 de Asua, el violador impartirá docencia en derecho en la deslucida organización profesional. Oiga la expresión, en la deslucida organización profesional. Y por ahí, María se va, andan los comentarios contra el Colegio de San Francisco. En cualquier parte del mundo, un letrado, un letrado, que era como se conocía antes aquí a un abogado, es una institución. Mire, en Puerto Rico, hablar del Colegio de Abogados de Puerto Rico es hablar de una institución solemne. Y eso pasa en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo. Y cuando en una sociedad fuera de República Dominicana, usted presenta a un abogado, el que está frente al abogado, como que intuitivamente medio se inclina como si fuera japonés, porque siente que está hablando con una autoridad. Pero aquí no, Juan Francisco. Hemos perdido tanto. Pero no solo con el abogado, pasa de alguna manera con los médicos, pasa mucho con los agrónomos. Hoy, un economista y no voy a decir más cosas de porque no voy a estar adjetivizando. Dice un amigo aquí, vamos a ver quién es. Estoy leyendo el comentario, pero no vi el autor. Caramba. Ah, bueno, don Aristóteles hace un comentario que uno tiene el deber de leerlo, ¿verdad? De compartirlo. Dice, don Juan Francisco, don Alfonso, una afrenta a un sector muy importante, sector femenino que se siente burlado por el Colegio de Abogados de la República Dominicana con este respaldo a un funcionario que en su propia familia no pudo sosegar sus impulsos animales violando a su propia hija. ¿Qué mensaje se envía a la sociedad toda? Gracias, Poncerrate,
por dos cosas, por estar ahí presente y por compartirnos su opinión siempre tan sosegada, tan puntual y tan profunda. Gracias, Poncerrate. Siga, Juan Francisco. Mira, sí, primero aprovechar el propio Poncerrate que está ahí, vi que temprano también estaba Salomé, estaba Hipólito Girón, quien merece ponerle una multa porque él puso una nota de que hoy era Día de los Alguaciles y él debió llamar para que le pongan cita para él venir y compartir con nosotros. Alfonso, vaya viendo las otras personas que están ahí porque ahora no lo puedo chequear aquí en el móvil. Cuando yo leí esa Sí, noticia, Alfonso, de que, perdón, adelante, adelante, sí. cuando yo leí esa noticia de que el colegio de abogados iba a padrinar a este delincuente, pensé en una oportunidad que le llegó a Mariano Germán siendo presidente de la Suprema Corte de Justicia. Una juez le llevó un botín que ella había recibido como pago una sentencia, una decisión judicial. Y Mariano no lo recibió, ella se llevó ese dinero para su casa. Pero después yo me enteré que esa juez estaba dando clases en una universidad. Es decir que las cosas que se ven en este país es como para que eh, uno se vaya de aquí y le dé la llave al otro para que cierre esto. Porque es que eso no tiene sentido. ¿Cómo va a ser que un hombre que fue condenado porque violó a una niña de 14 años, usted lo va a poner a dar clases donde hay mujeres? Ese hombre tiene que estar como los leprosos, a varios metros de los caminos, para que no esté junto con gente. Bueno, Adelante, es así, Alfonso. es así, Juan Francisco. Mire, y le voy a compartir, porque el artículo de Clotilde Parra es largo, tiene todo esto, no lo puedo compartir completo, pero le compartí el primer párrafo, le voy a compartir el último. Dice ella, ni la castración química ni penas más severas son la solución a la agresión contra la integridad sexual y humana de las mujeres y las niñas, sino la desconstrucción de un sistema patriarcal que fomenta las relaciones de poder asimétricas. Y para esto hace falta, como primer paso, educar en la igualdad entre hombres y mujeres y en una sexualidad libre de las pulsiones de dominio de la masculinidad tóxica. Ponerle el cascabel al gato, en suma. Es lo que hemos dicho. Todas estas cosas que estamos viendo atraviesan por la cuestión educativa, por la moral. Y en el día de ayer nosotros hablábamos de la autoridad moral que debe tener todo liderazgo. Por eso en Estados Unidos cuidan mucho la figura presidencial. Y Bill Clinton, aquella figura carismática, tuvo que pedirle perdón a la sociedad norteamericana por permitir que una muchacha, Mónica Lewinsky, buscara papeles debajo del escritorio de él mientras él estaba sentado. Y todo indica que él estaba sentado de una forma indelicada. No se quede tan Se serio, perdió el... hable. Okay. No, no, que el audio había desaparecido, pero volvió. Bueno, Alfonso, esa es una conducta machista que hay que combatirla en todos los escenarios, porque que un hombre adulto tenga relaciones sexuales con una niña de 10 y 12 años, hay que entender eso como una agresión, pero una agresión violenta, y probablemente la víctima no supere nunca ese atropello. A veces son muchachas que en la vida adulta viven frustradas por esa experiencia. Y todo el que haya cometido ese tipo de daño
hay que sacarlo, como se sacó el comunicador que nosotros hicimos referencia ahorita, que las personas que están aquí en el estudio asintieron con la cabeza, que saben quién es, pero que a mí no me interesa mencionar su nombre, pues son unos asquerosos. Vamos a estar claros en eso. Porque es que no se debe llegar ahí, porque tantas mujeres que hay disponibles, usted no tiene necesidad de ir a tocar a una niña. Eso es un abuso. Y ¿Y entonces cómo usted sabe? que venga una institución como el Colegio de Abogados, de que a servir de protección para un delincuente. Eso es inaceptable. Mire, usted está muy serio y oye, los viernes uno trata de relajarse un poco, ¿verdad? Pero es que eso depende, es una provocación, porque Alfonso fue el que me puso ese tema. Es una provocación para entonces decir que yo estoy esto y que soy lo otro. Depende del tema que a uno le pongan. Porque esos dos temas es violencia, Alfonso. Mira, el tipo que le tiró ácido del diablo a la muchacha de 22 años en Cristo Rey. Y esto que ha hecho el Colegio de Abogados, eso se llama violencia. Bueno, Francisco, mire, dos cosas. Una, ¿cómo usted sabe que hay tantas mujeres disponibles? Pero, y este hombre será suizo, Reinaldo. Sobre todo un hombre acomodado como Alfonso y buen mozo. Yo sé que a él le sobran ofertas. Eh, No me tire la pelota que yo la puse en la cancha suya. Juan Francisco, mire, hasta dónde va a llegar. Mire esto. sí, Dos jóvenes se fueron a la trompada en un colmado por 200 pesos. En una discusión de 200 pesos. Por suerte que los muchachos del colmado los separaron. Porque si no, puede que uno termine muerto y el otro en la cárcel. Y entonces la familia del muerto, las hijas, porque son jóvenes, la esposa, la mamá, los hermanos, los sobrinos, la sobrina, y por igual del que fue a la cárcel, por 200 pesos. Que me llamen, que yo voy a llevarle donde ellos están, 200 pesos a cada uno. Pero por es Dios, que la República Dominicana, reiteramos, está atrapada en un periodo de violencia. Hay que hablar con los especialistas de la conducta humana para que tengan mayor participación en este espacio. Como dijo José Martí, valga lo que valga mi esfuerzo, valga lo que valga vos. Para el cambio tenemos que estar tratando los temas que más preocupan a la sociedad. Y ese el de la violencia es uno. La violencia, cuando a usted le meten 5 apagones en una hora en su casa, que usted está acostado y tiene que levantarse, eso es violencia de Estado. La violencia de usted coger ácido del diablo y tirarle a una muchachita de 22 años, eso es violencia. La violencia del colegio de abogados, de sacar a un delincuente, proponerse, bueno, el Ministerio Público ha apelado esa solicitud y eso se va a conocer allá en San Cristóbal el 30 de este mes. La voluntad del Colegio de Abogados está siendo atacada por el Ministerio Público y se va a conocer en una audiencia en San Cristóbal. Si yo estuviera en San Cristóbal, fuera la audiencia. no es solo el Ministerio Público. Le leí un artículo de Clotilde Parra. No es el pene, es la cabeza. Esa dilucida institución profesional. Y usted coge la prensa y las redes y lo que usted encuentra allí es mucho, Juan Francisco. Pero bien, se nos va Mira, terminando el Alfonso, tiempo. el pene es un órgano noble, no le hace daño a nadie. Ella tiene razón, es la cabeza. Pero yo no he hablado de la innobleza del pene. Yo no. No, pero lo está zarandeando. No, no, Juan Francisco. Yo le puse el periódico ahí. No me venga con eso. Véalo ahí. Es el artículo. Es Clotilde Parra, la articulista. Una dama muy prestante y muy capaz. No es el pene.
en la cabeza. Usted que quiere llevar la cosa por donde no es, deje el tren por sus carriles, porque si lo saca del carril se voltea. Déjese de cosas. Juan Francisco, mire, se nos acaba el tiempo, a usted y a mí. En una misma página paralela ahí, dos noticias distintas. Una, sentencia de 4.5 años de prisión a Nadine Menéndez, la esposa de Bob Menéndez, aquel todopoderoso senador norteamericano, creo que de origen cubano, que venía aquí a repartir boche y cosas de esas. Y otras cosas, porque por ahí por Romana, él tenía unos socios aquí que parece que le buscaban muchachita al tipo. Y andaba y cogía botines. Por eso fue que lo juzgaron. Era un senador todopoderoso. Está preso. Porque hay sociedades que aunque usted vea mucho malestar así en el aire, en el ambiente, en ella, también tienen una raíz fuerte para procurar institucionalidad. Entonces allí equivocarse no es tan fácil, o no es tan conveniente, o cualquiera la paga. Mire, están zarandeando a Donald Trump en la justicia y lo quieren sacar del poder, porque todo loco debe tener su control, ¿verdad? Solo aquí, que hay muchos locos sueltos, nacionales y extranjeros, hay muchos locos sueltos. E incluso hay locos sueltos que habitan un ministerio o habitan un palacio o una dirección general en el Estado Dominicano, porque aquí hay locos para repartir. Y salen y vuelven, y el pueblo lo apoya. Por eso le digo que hay locos para repartir. Y los sectores que apoyan a esos locos son tan locos como el loco. Solo que el loco se beneficia, el loco No, principal. no, pero esta sociedad está enferma, Alfonso. Pero, Alfonso, yo tenía también para comentar el caso de Bolsonaro, que Me ese otro faltó, loco. pero Bolsonaro, Milei, Bucarán, que estuvo en Ecuador. Por aquí había otro, que no voy a mencionar el nombre porque usted habló de un respetable alguacil. Aquí hay locos para repartirle al mundo entero, Juan Francisco, y nos sobran locos. Y nos sobran locos. Y aquí hay corruptos, políticos corruptos y empresarios corruptos que dan para repartirle al mundo y nos sobran corruptos. Pero, ¿Qué es lo que tenemos? Alfonso, hay Oye, una bien, cosa que, hay una cosa que yo la pienso mucho. Los dos diputados más votados de Santiago y La Vega, aquí en la capital le presentaron un candidato a diputado que ha sido 2 veces ganador del Premio Nacional de Literatura y de Periodismo. Y como él no repartió dinero, perdió. Esta sociedad está de que la lleven al 28. ya usted lo dijo, él no repartió dinero. Y aquello, vinculado al narco y a cualquier cosa, hasta lo extraditan o lo zarandean en la justicia y lo acusan de lavado de activos. Pero después incidentan los procesos, pasa el tiempo y como tienen un código procesal penal hecho a su medida, 4 años, 1 mes y 2 días, le archivan el expediente y ya no hay nada que hacer. No, Pero, ya lo limpian, como el colegio de abogados ha querido limpiar a este delincuente. Esa gente lo limpian después. Juan Francisco, pero ¿cómo es posible que 5 elementos, el mango, la naranja, el aguacate, la chinola y el limón, son parte de una red de narcotráfico, de lavado de activos, y solo cojan a la naranja, le canten 7 años a la naranja, y el aguacate, el mango, el limón, ya están sin problema? Dígalo claro, Alfonso está señalando al señor López. Y dicen que el mango era el jefe de la banda, y al mango ni se lo comen, lo dejan ahí frisado, tan tranquilo, en aire acondicionado. Son las López, cosas de este ese era López de Vega. Miki, tranquilo. Mire, Juan Francisco, yo le dije que habían dos noticias. Empecé con la mala, que es esta, de Nadine. Bueno, empecé con ella para decirle a usted que allí, no importa,
Bob Menéndez, como senador, tenía más poder en términos planetarios que un gobernador de la colonia nuestra, que Hipólito, que Luis Abinader, que Lionel, que Danilo. Y sin embargo, está en la chirola y ahora le cantaron 4 años y 5 meses y 6 meses a la mujer. 4.5 años. Y aquí don Hipólito, porque hay que decirle don, dijo, cuidado quien me toca a un expresidente. Y ya con esa expresión, él mismo se absolvió. No la historia, él se absolvió. Ese es Y un estigma que arrastra Hipólito Mejía. bueno, la otra noticia, antes de que usted me diga que Alfonseca está ahí metiendo cuco y levantando la mano, que es su turno. Mire esto. No, es lo que me hace son miradas sospechosas. Entonces no lo mire usted, porque si usted no lo mira, no se da cuenta que él lo está mirando. Está bien. Escuche, Juan Francisco, dominicana será docente en Escuela de Medicina de Yale en los Estados Unidos. Elian y la Antigua se integrará en octubre al Departamento de Pediatría. Eso es una muestra de que cuando el dominicano quiere, puede. Aquí tenemos reservas morales, académicas, genios, gente inteligente, también para darle al mundo entero. Pero las cosas buenas no las miramos. La miramos a veces y no la vemos y la dejamos pasar. Hay que saludar las cosas buenas del país. Por eso me he dedicado a buscar en Dajabón, entre el mundo académico dajabonero, lo que Dajabón ha repartido para el mundo en términos de genio y de científicos, son muchos. Entonces, voy recopilando esas cosas para mostrarle a Dajabón el potencial de la calidad educativa de Dajabón desde el año 1900, cuando nuestro gobierno local, el ayuntamiento, pero en esa época se llamaba gobierno local, contrató 5 maestros puertorriqueños que habían sido discípulos de Eugenio María de Hostos para forjar la educación de Dajabón. Y a partir de ahí, lo que ha venido de Dajabón es mucho, mucho. Y cuando usted quiera, nos sentamos aquí para yo darle el nombre de dajaboneros y dajaboneras ilustrísimas, ilustrísimos, que andan en Italia, en Alemania, en España, en Japón, en Inglaterra, en Estados Unidos, en Canadá, como docentes o como investigadores, prestigiosísimos dajaboneros que son dominicanos, tal como lo son Bueno, la gente de Pambier. acepto la invitación porque ya el tiempo se venció, Alfonso. Muchas Me gracias por el saluda, apoyo. me Sigan en saluda Voz para el ahí. Cambio. Sí, ya Reinaldo está parado. Gracias, Natanael, nos fuimos. Gracias a la gente que está ahí. A lo mejor Alfonso envía esto para el programa de Dajabón para que lo pasen esta tarde. ¿Cómo que se llama? Linieros TV. Gracias. Nos fuimos.